Imagina un mundo perdido, una civilización olvidada por el tiempo, tragada por el océano hace milenios. Piensa en pirámides y ciudades antiguas, no en los desiertos de Egipto o las selvas de México, sino en las profundidades del mar, ocultas a simple vista. Durante décadas, esta era solo una fantasía, material de leyendas y sueños. Hasta ahora, frente a la costa de una remota isla japonesa, yace una estructura colosal que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Unas formaciones de piedra tan perfectas, tan geométricas, que parecen gritar una verdad imposible. No estamos solos en la historia. Se le conoce como el monumento Yonaguni. Para algunos, es la prueba irrefutable de una civilización perdida, una Atlántida del Pacífico. Para otros, no es más que un capricho de la naturaleza, una asombrosa ilusión geológica. Pero, ¿y si la verdad fuera algo mucho más complejo? ¿Y si la respuesta no estuviera en si es obra del hombre o de la naturaleza, sino en una pregunta completamente diferente? Hoy no vamos a debatir, vamos a viajar. Viajaremos al fondo del mar, al corazón de un misterio que ha dividido a científicos y soñadores durante años. Y te prometo que, al final de este viaje, verás el mundo antiguo, y quizás a nosotros mismos, de una manera completamente nueva. El descubrimiento, un mundo inesperado. Nuestra historia comienza en un lugar inesperado, no con un arqueólogo de sombrero y látigo, sino con un buceador. Estamos en 1986, en la pequeña isla de Yonaguni, el punto más occidental de Japón. Es un lugar tranquilo, conocido por sus tiburones martillo y sus aguas cristalinas. Kiachiro Aratake, un operador turístico local, está buscando nuevos puntos de buceo para atraer a visitantes. Su objetivo es simple: encontrar un buen lugar para observar a los tiburones. Mientras explora una zona que los locales llaman Iseki Anto, o el punto de las ruinas, algo llama su atención. No son los tiburones. Es algo mucho, mucho más grande. Debajo de él, a unos 25 metros de profundidad, se extiende una estructura monolítica de piedra arenisca. No es una formación caótica de rocas. Lo que ve Kiachiro son líneas rectas, ángulos de 90 grados casi perfectos, terrazas escalonadas que ascienden como las gradas de un estadio antiguo. Imagina la conmoción de Kiachiro. Flotando en el silencio azul del océano, se encuentra cara a cara con lo que parece una pirámide sumergida. Mide casi 150 metros de largo y 40 de ancho, tan grande como un campo de fútbol. Ve lo que parecen ser escaleras gigantes, pasillos tallados y plataformas planas. La estructura tiene una apariencia tan deliberada, tan artificial, que su mente solo puede llegar a una conclusión: esto no lo hizo la naturaleza. Alguien, en un pasado remoto, construyó esto. La noticia del hallazgo de Aratake empieza a circular, primero localmente, y luego, como una onda expansiva, por todo el mundo. ¿Podría ser esto real? ¿Una estructura construida por el hombre bajo el mar? La idea era tan fantástica que muchos la descartaron de inmediato. Pero las imágenes y los videos eran demasiado potentes para ser ignorados. Mostraban una formación que, simplemente, no parecía natural. El mundo de la arqueología y la historia estaba a punto de recibir una sacudida que aún resuena hoy en día. Porque si esto era artificial, todas las líneas de tiempo que habíamos dibujado sobre nuestra propia historia estaban equivocadas. El defensor, la voz de la civilización perdida. El descubrimiento de Kiachiro Aratake necesitaba una voz, un experto que pudiera darle sentido. Y esa voz llegó en la figura del Dr. Masaaki Kimura, un respetado geólogo marino de la Universidad de Ryukyu. Al principio, Kimura era escéptico. Como geólogo, su instinto le decía que la naturaleza es capaz de crear formas sorprendentes y que, probablemente, Yonaguni era solo otro ejemplo de ello. Pero entonces, se sumergió. Cuando el Dr. Kimura vio el monumento con sus propios ojos, su escepticismo se ahogó en el asombro. Pasó los siguientes años dedicando su vida a estudiar la estructura, realizando más de 100 inmersiones, mapeando cada rincón, cada grieta. Y su conclusión fue radical, una que pondría su reputación en juego. Para él, el monumento Yonaguni no solo era artificial, sino que era la prueba definitiva de una civilización de la Edad de Piedra, una cultura avanzada que existió hace más de 10.000 años. Según Kimura, esto es mucho antes que las pirámides de Egipto o Stonehenge. Sería una civilización que vivió durante la última edad de hielo, una época en la que el nivel del mar era mucho más bajo y esa zona de Yonaguni era una península conectada a tierra firme. Kimura no se basaba solo en una impresión. Identificó características específicas que, según él, no podían ser naturales. Hablaba de lo que él llamaba el triángulo,
dos rocas enormes que forman un pasadizo estrecho, de la Tortuga, una formación que se asemeja a un caparazón gigante, e incluso de lo que parecían ser marcas de herramientas en la piedra, como si alguien hubiera estado tallando y dando forma a la roca. También señaló la existencia de lo que parecía ser un sistema de drenaje, canales excavados en la piedra, algo que no tendría sentido en una formación natural. Su teoría era fascinante y completa. Imaginaba una ciudad antigua, con un castillo o templo en su centro, que fue repentinamente tragada por el mar, ya sea por un terremoto masivo o por la subida del nivel del mar al final de la Edad de Hielo. Era la historia perfecta, una Atlántida japonesa. Un relato de una humanidad antigua mucho más avanzada de lo que jamás habíamos imaginado. Las ideas de Kimura encendieron la imaginación del público. Escritores, documentalistas y entusiastas de los misterios antiguos abrazaron su teoría. Yonaguni se convirtió en un ícono, un símbolo de todo lo que la historia oficial, según ellos, nos estaba ocultando. Se hablaba de los Mu, un continente perdido del Pacífico, y se conectaba Yonaguni con otras misteriosas estructuras antiguas alrededor del mundo. La pirámide sumergida de Japón era la pieza que faltaba en el rompecabezas de nuestro pasado oculto. La contranarrativa, la voz de la geología. Sin embargo, en el mundo de la ciencia, una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. Y mientras la teoría de una ciudad sumergida capturaba corazones y mentes, una voz de calma y escepticismo comenzó a sonar cada vez más fuerte, la de la geología convencional. Uno de los principales oponentes a la teoría de Kimura fue el Dr. Robert Koch, un geólogo de la Universidad de Boston, famoso por su propio trabajo controvertido sobre la gran esfinge de Giza. Koch era alguien abierto a ideas poco convencionales, pero cuando viajó a Japón y se sumergió para ver Yonaguni por sí mismo, su conclusión fue clara e inequívoca. Para Koch, y para la gran mayoría de geólogos marinos del mundo, el monumento Yonaguni es una maravilla, sí, pero una maravilla de la naturaleza. Su explicación es la siguiente: la estructura está hecha de un tipo de roca llamada arenisca. La arenisca está formada por capas, como las páginas de un libro. En esta región específica, la roca tiende a fracturarse de forma muy recta a lo largo de estas capas cuando está sometida a la actividad tectónica. Japón, como sabemos, se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con más terremotos y actividad volcánica del planeta. Durante miles de años, la erosión natural y los terremotos han estado esculpiendo esta roca. Las corrientes oceánicas, increíblemente fuertes en esa zona, actúan como un cincel líquido, desgastando las partes más blandas de la roca y dejándolas más duras. Los ángulos rectos y las superficies planas no serían obra de antiguos constructores, sino el resultado de cómo esta roca específica se rompe naturalmente. Las escaleras serían simplemente capas de arenisca que se han fracturado horizontalmente. Los pasillos serían grietas naturales ensanchadas por la erosión. Los científicos que apoyan esta visión señalan varios puntos clave. Primero, la estructura no está construida con bloques separados y apilados, como las pirámides de Egipto. Es un único y masivo bloque de roca, lo que en geología se conoce como un monolito, que sigue conectado a la masa rocosa principal. Segundo, no se ha encontrado ni una sola herramienta, ni una sola pieza de cerámica, ni un solo artefacto humano definitivo en la estructura principal que pueda ser datado y asociado a su construcción. Las marcas de herramientas que Kimura señaló, para otros geólogos, son simplemente rasguños y patrones naturales en la roca. La Agencia de Asuntos Culturales del gobierno japonés y la comunidad científica internacional nunca han reconocido oficialmente a Yonaguni como una estructura artificial. Para ellos, es un caso fascinante de geofacto, un objeto geológico que parece artificial. Es un recordatorio de que la naturaleza, a veces, puede ser la mejor arquitecta de todas, profundizando el misterio, los detalles que no encajan. Y aquí es donde la historia podría terminar. Una teoría romántica contra una explicación científica. Pero Yonaguni no es tan simple. El verdadero misterio no está en elegir un bando, sino en examinar los detalles que no encajan del todo en ninguna de las dos explicaciones. Es en estas grietas de la certeza donde la verdadera fascinación por Yonaguni reside. Pensemos por un momento en la explicación geológica. Dice que todo es natural, pero hay características que siguen siendo extrañas. Por ejemplo, la concentración de estas formas geométricas. Si fueran procesos naturales comunes en la zona, ¿por qué no encontramos docenas de pirámides y ciudades similares a lo largo de la costa? ¿Por qué esta formación tan masiva y tan peculiarmente organizada está tan aislada? Además,
Algunos defensores de la teoría artificial señalan estructuras más pequeñas alrededor del monumento principal que son aún más difíciles de explicar. Hay formaciones circulares, rocas que parecen haber sido apiladas deliberadamente, y lo más intrigante, una cara tallada. Cerca del monumento principal hay una roca que muchos buceadores y el propio Kimura han descrito como una cara humana o un moai sumergido, con ojos y una boca claramente definidos. Mientras que los escépticos lo atribuyen a la pareidolia, nuestra tendencia a ver patrones familiares en formas aleatorias, su similitud con antiguas esculturas es, cuanto menos, inquietante. Ahora, miremos la otra cara de la moneda. La teoría de la ciudad sumergida de hace 10.000 años también tiene problemas serios. La idea de una civilización tan avanzada en la edad de piedra es difícil de aceptar. En esa época, los humanos eran principalmente cazadores-recolectores. Construir algo a esta escala requeriría una organización social, herramientas y conocimientos de ingeniería que, según la arqueología tradicional, simplemente no existían. No hay evidencia de sociedades tan complejas en ninguna otra parte del mundo en ese periodo. Y luego está la cuestión de los artefactos. Si esto fue una ciudad, ¿dónde están los restos de la vida cotidiana? ¿Dónde están los huesos, las herramientas, la cerámica, las joyas? La respuesta de los defensores es que la fuerza del océano durante milenios podría haber barrido todo. Es posible, pero no es una respuesta satisfactoria. Aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. ¿Y si ambas teorías, en su forma más pura, estuvieran equivocadas? ¿Qué tal si no es una elección entre totalmente artificial y totalmente natural? Una tercera vía, ¿la naturaleza mejorada por el hombre? Exploremos una tercera posibilidad, una idea que podría reconciliar los dos extremos de este debate. Esta es la teoría del terreno formado o de la naturaleza modificada. ¿Y si Yonaguni fuera originalmente una formación natural, con sus terrazas y ángulos rectos ya presentes gracias a los caprichos de la geología? ¿Y si luego, una cultura antigua, hace miles de años, encontró este lugar sagrado y decidió mejorarlo? Imagina a un pueblo antiguo descubriendo esta montaña de piedra que ya parecía una pirámide. Para ellos, no sería un accidente geológico. Sería un regalo de los dioses, un lugar de poder. Tendría un significado religioso y espiritual inmenso. ¿Qué harían? No necesitarían construirlo desde cero. Simplemente lo modificarían. Podrían haber tallado algunas de las escaleras para hacerlas más definidas. Podrían haber añadido canales de drenaje para rituales. Podrían haber esculpido la cara o la tortuga para honrar a sus deidades. Podrían haber utilizado la estructura como un altar ceremonial, un observatorio astronómico o una tumba real. Esta teoría tiene varias ventajas. Primero, explica por qué la estructura es, en su mayor parte, un bloque de roca maciza y natural. El trabajo pesado ya estaba hecho por la naturaleza. Segundo, explica la falta de artefactos de construcción masiva, no los necesitarían. Solo herramientas más pequeñas para tallar y modificar. Tercero, encaja mucho mejor con lo que sabemos sobre las culturas antiguas. Muchas civilizaciones, desde los incas en Perú hasta los constructores de Petra en Jordania, no construían desde cero, sino que tallaban y modificaban paisajes rocosos naturales, integrando su arquitectura con la del planeta. Esta idea también resuelve el problema de la datación. La roca en sí misma es, por supuesto, muy antigua, pero las modificaciones humanas podrían ser mucho más recientes. No necesariamente de hace 10.000 años, como sugiere Kimura, sino quizás de hace 3.000 o 4.000 años, una época en la que ya existían culturas complejas en la región, como la cultura Homon en Japón, conocida por su sofisticada cerámica y sus asentamientos. Una estructura así, modificada y utilizada, podría haber sido engullida por el mar mucho más tarde, en un evento sísmico más reciente. Esta tercera vía nos saca de la trampa del blanco o negro. Ya no es hombre contra naturaleza, sino hombre y naturaleza. Nos presenta una visión más poética y quizás más realista de nuestros antepasados, no como conquistadores que imponen su voluntad sobre el paisaje, sino como artistas que colaboran con él. El monumento Yonaguni podría ser el mayor ejemplo de land art de la historia. El significado profundo, ¿por qué nos importa tanto? Llegados a este punto, la pregunta cambia. Quizás la pregunta más importante no es ¿quién construyó Yonaguni? Quizás la pregunta es ¿por qué Yonaguni nos fascina tanto? La respuesta tiene que ver con una de las necesidades humanas más profundas,
la necesidad de conexión y de significado. Vivimos en un mundo moderno que a menudo se siente desconectado de su pasado, de la naturaleza, de lo sagrado. La historia de Yonaguni nos ofrece un puente directo a un mundo de maravillas. Para aquellos que creen que es una ciudad perdida, Yonaguni es la prueba de que no somos el pináculo de la historia, sino quizás solo un capítulo más. Es un recordatorio humilde de que otras grandes mentes, otras grandes culturas, nos precedieron. Nos da la esperanza de que el pasado fue más mágico y más avanzado de lo que nos cuentan los libros de texto. Es una narrativa de empoderamiento contra la autoridad, la idea de que la verdad está ahí fuera, esperando a que la descubran personas valientes como Kiichiro Aratake, no encerrada en las torres de marfil de la academia. Para los que ven una formación natural, Yonaguni es un testimonio del poder y la majestuosidad del planeta. Es una obra de arte esculpida por el tiempo, los terremotos y el océano. Nos recuerda que la naturaleza, sin ayuda de nadie, puede crear una belleza y una simetría que rivalizan con cualquier cosa que el ser humano pueda imaginar. Es una lección de humildad de otro tipo, nos enseña a maravillarnos del mundo tal y como es, sin necesidad de añadirle misterios humanos. Y para los que contemplan la tercera vía, la de la colaboración entre hombre y naturaleza, Yonaguni se convierte en un símbolo de armonía. Representa una forma de vivir que hemos perdido. Una época en la que los humanos no veían el mundo como un recurso a explotar, sino como un lienzo en el que participar. Un tiempo en el que la espiritualidad y la geología no estaban separadas, sino entrelazadas. Al final, Yonaguni funciona como un espejo. Lo que vemos en esas rocas sumergidas refleja nuestras propias esperanzas, nuestros miedos y nuestras creencias más profundas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Nos obliga a hacer las grandes preguntas. ¿Estamos solos en nuestra inteligencia? ¿Qué es la civilización? ¿Cuál es nuestro lugar en la larguísima historia de este planeta? Conclusión, el giro de perspectiva. Hemos viajado a las profundidades del Océano Pacífico y al corazón de un debate que dura décadas. Hemos escuchado a los soñadores que ven una ciudad perdida y a los científicos que ven una obra maestra de la naturaleza. Hemos explorado la posibilidad de un camino intermedio, una colaboración sagrada entre la humanidad y el planeta. Pero la verdadera revelación de Yonaguni no está en encontrar la respuesta definitiva, porque quizás nunca la tengamos. La verdadera lección es que la búsqueda en sí misma es lo que importa. Yonaguni nos obliga a cuestionar, a imaginar y a mirar el mundo con ojos nuevos. Al final, el mayor misterio de la pirámide sumergida de Japón no es si fue hecha por el hombre o por la naturaleza. El verdadero misterio es por qué nos hemos convencido de que esas dos fuerzas tienen que estar separadas. Quizás la historia más profunda que Yonaguni nos cuenta es la de un tiempo en el que la humanidad no se veía a sí misma como algo aparte del mundo, sino como una parte consciente y creativa de él. Este es solo uno de los muchos misterios que esperan ser explorados. Si, como a nosotros, te apasiona cuestionar la historia y descubrir las verdades que se ocultan a simple vista, este es tu canal. Me gusta, es la señal que le dice al mundo que estas historias importan y nos ayuda a que lleguen a más mentes curiosas. Y al suscribirte, no solo te unes a un video, te unes a nuestra próxima expedición. Porque el viaje para descifrar los grandes enigmas de nuestro pasado no ha hecho más que empezar. Gracias por explorar con nosotros. Nos vemos en el próximo misterio.